Adelante, Carlos. Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga más. Otro domingo con otro poderoso estudio titulado El Llamado. Como siempre exhortamos, tenga lápiz y papel en mano para que pueda apuntar la cita que vamos a estar trayendo y usted pueda salir edificado bajo el tema que vamos a estar trayendo hoy y pueda edificarse espiritualmente. Correspondo por el nombre de Carlos Carambot, nuestro hermano santo con ustedes. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde nuevamente. Nos alegra que nuestros hermanitos se sintonicen hoy con nosotros en este estudio tan precioso que se llama el llamado de Cristo hacia sus hermanos. Así que es una preciosa palabra. Vamos a comenzar en el libro de Juan. Así que en Juan 7, vayan buscando la palabra. Entonces vamos a dejar al hermano Héctor que ore por ella una vez sea leída. Quédese con nosotros, hermanos. Como dice siempre el hermano Carlos, tenga papel y lápiz a mano para que apunte esos textos bíblicos que son de gran bendición para todos nosotros. Así que, nada, los dejo con el hermano Héctor. Amén. Dios le bendiga. Saludos de nuestra parte. Este que le habla por aquí su hermano Héctor Morales. Estamos nuevamente, ¿verdad? Dándole gracias al Señor en este día que nos permite compartir con ustedes la poderosa palabra, ¿verdad? De vida y de esperanza que Él nos dejó y la cual vamos a estar exponiendo en esta hora. Así que, ¿verdad? Como siempre decimos, comparta, ponga su copa boca arriba para recibir, ¿verdad? La bendición que el Señor tiene en esta hora preparada. Así que vamos a hacer oración para el comienzo a este estudio titulado El Llamado. Así que oramos todo. Padre de eterna gloria, Señor, que esta hora vengo una vez más delante de tu presencia, rogándote, Señor, que seas tú moviéndote de una manera especial en medio nuestro, Señor, a través de este estudio, glorificándote, Padre, en cada alma, en cada vida, en cada necesidad, Dios mío, trayendo, Padre Santo, sobre nosotros, Padre, una bendición especial sobre cada uno de los oyentes, Señor. Derrama, Señor amado, sobre mí, mis hermanos, Señor, unción, autoridad, poder de nuevo, Dios mío, para expresar esta tu palabra de principio a fin. Presídenos, Dios mío. Sé tú con nosotros, Padre, en cada Padre, parte que hablemos, Señor, en esta hora. Te rogamos, Dios mío, tu bendición de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Pues comenzamos en el libro de Juan, capítulo 7, y vamos a leer el pasaje del 37 al 39. Si el hermano Carlos lo tiene, pues que lo lea Amén. inmediatamente. Amén. La palabra del Padre, la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, Amén. 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 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Amén, amén. Miren, hermano, aquí vemos una clara invitación de llegarnos a Cristo y una consoladora promesa de la felicidad que hallaremos en Él. Así que eso es una invitación de llegarnos a Él. De eso se trata el estudio hoy. ¿Cuándo hizo esa invitación? En el último día de la fiesta. ¿Cuál fiesta era esa? La de los tabernáculos. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Cuando usted lee el capítulo, desde el principio, desde el versículo 1, el versículo 2 le indica que esa era la fiesta en que ellos estaban, en la de los tabernáculos. Ahí había mucha gente en esa fiesta, porque era la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más importantes de los judíos. Así que había mucha concurrencia. Dice que fue el último día. El último día. A veces cuando nos ponemos a pensar, ¿por qué el Señor no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo en el medio de la fiesta? ¿Por qué esperó al último día? Y cuando analizamos bien, nos damos de cuenta que cuando, un ejemplo, hay una fiesta y hay muchas personas conglomeradas, ese último día,
que tú das una predicación o una exhortación de la palabra de Dios, como la hizo el Señor Jesús, claramente las personas se iban a recordar de ese último día. Probablemente los días de principio, los que estaban en el medio, pues se olvidaban con las cosas que pasan, ¿verdad? En la fiesta, que pues hay muchos comentarios de aquí a allá, pero él esperó al último día. Es un punto bien importante que nosotros reconozcamos eso, porque hay veces que nosotros vamos a estar en lugares donde va a haber un grupito de personas, tal vez nuestras propias familias, y ya cuando ya es la última hora de partir y se dispersan a sus casas, a veces es bueno o siempre es bueno pedirle a Dios que nos dé la sabiduría de cómo, ¿verdad?, nosotros expresar una palabra de Dios a esas personas. ¿Para qué? Para, como hizo Cristo, con un anhelo de que esas almas vengan a Cristo, que esas almas vengan al Señor. Así que creo que esa es la estrategia que él usó, y una estrategia muy sabia y muy interesante. Entonces, ¿cómo hizo Jesús esa invitación? Dice la palabra en el versículo 2, se puso de pie y alzó la voz. Él tenía un ardiente deseo, ¿verdad?, de que esas almas se salvaran, de que esas almas oyeran la palabra y de que aceptaran esa invitación. Probablemente había muchos, miles, pero si unos cuantos la aceptaban, esos son unos cuantos. Como quiera que sea un alma que se salve, es tremenda, una cosa muy buena para Dios. Así que eso es lo que dice, le puedo decir en el capítulo 2. Luego vamos a seguir desarrollando más el estudio. Solamente le estoy por encimita para que ustedes se vayan, ¿verdad?, llenando un poquito y ustedes vayan añadiendo ustedes también, porque estos 3 versículos es un núcleo completo que se acopla a la Biblia en esos versículos. El versículo 3 dice, ¿verdad?, que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él dice, si alguno. Quiere decir que esa invitación era universal para todo el mundo. No era para nadie específico. Porque bien claro dice el versículo 3, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que tenga sed de una verdadera felicidad eterna, que venga a Cristo y tome del agua de la vida. Que venga a Cristo. El que tenga sed de una felicidad eterna. Esa es nuestra sed. Buscar siempre al Señor, ¿verdad? Y nosotros sabemos que más adelante vamos a seguir leyendo, como en el versículo 4, habla del Espíritu Santo. Cuando de ese el agua de que Cristo se está refiriendo. Somos invitados a llegarse a la fuente de las aguas vivas. Dice, venga a mí y beba, con la seguridad de que no será rechazado. Nunca seremos rechazados si venimos a beber esas aguas. Por mucha sed que tengamos, quedaremos satisfechos. Siempre vamos a quedar satisfechos porque el Señor nos va a refrescar, nos va a rellenar, nos va a llenar, ¿verdad?, de esa sed que nosotros teníamos, para que no tengamos sed jamás. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva, le voy a dar el significado de lo que significa agua viva. Cuando leemos la Biblia, agua viva significa aguas corrientes. O sea que son aguas que se están en movimiento. Por eso es que es agua viva, son aguas que están siempre en movimiento. Es agua que brota perpetuamente. Esa agua que el Señor nos ofrece para darnos a nosotros. Esa brota perpetuamente porque viene de lo eterno que es de Dios. Esa agua siempre va a estar fluyendo eternamente. Nadie le puede dar una agua a usted, porque el que le dé agua a usted, que es agua material, va a volver a tener sed nuevamente. Como aquel, que nosotros, en el pasaje de la samaritana le pregunta al Señor, ¿verdad?, que ¿de dónde tienes para sacar el agua? Porque tú no tienes, el pozo es hondo. Porque el Señor le había pedido agua a ella para beber. Y él le dice a ella que
que el que bebiere de esa agua del pozo volverá a tener sed, porque esa agua es material. Entonces le dice, de la agua que yo te daré, la agua que yo si tú supieras quién es el que está delante de ti, tú le pedirías y él te daría agua que salta para vida eterna. Esa agua que le está ofreciendo a ella es el Espíritu Santo, que lo vamos a leer ahora en el versículo 4. Entonces, lo que el Señor se estaba refiriendo es al agua que le iba a dar, era el Espíritu Santo, que iba, esa agua, que es el Espíritu Santo que va a morar en nuestros corazones. Esa es la que nos va a hacer saltar para vida eterna, porque esa es eterna. Esa no es, cuando tú bebes de esa agua, no vas a volver a tener sed jamás. Sin embargo, cuando tú bebes el agua regular, esa vas a volver a tener sed. Eso es lo que el Señor le trató de explicar, y eso es lo que nos está tratando de explicar aquí ahora mismo. Gracias, Santo. Tenemos por aquí a Wilda Casanova. Nos dice buenas noches, Dios te bendiga, Wilda. Saludo a nuestra parte. Te bendiga. Estamos Amén, ahora, Dios te guarde, Wilda. Estamos, ¿verdad?, poniendo la palabra ahora mismo. Estamos en San Juan, en el capítulo 7, verso 37 en adelante. El hermano Santo pues está tocando la línea, ¿verdad?, acerca de eso. Estamos viéndonos por el tema del llamado, ¿verdad?, como Jesús interesado en que cada uno entendiera que podía, estaba en la libertad de poder acercarse a Él y recibir de Él ese beneficio de esa agua, que es la que Él estaba hablando, agua viva, que iba a correr dentro del ser de aquel que creyere. Todo aquel que creyere venga y beba gratuitamente del agua de vida que Él le dará. Estaba hablando, ¿verdad?, de que todo aquel ¿verdad?, tenía la misma oportunidad, y en este día, el tema siendo el llamado, también nos vamos bajo la misma línea. Sigue abierto ese mismo llamado, sigue abierto de parte del Señor esa misma línea de que vengan a Él y beban esa agua que revive, esa agua que ciertamente hace vivir y que salta para la vida eterna. Igual a ustedes, dice Wilda Casanova, bendiciones. Adelante, hermano Santo. Amén. Amén. Entonces, cuando está hablando de esa agua viva, como tú estás hablando, el que cree en Cristo y recibe esa agua, que es el Espíritu Santo, que eso lo leímos en el versículo 4, estamos todavía en el capítulo 7 de Juan. Comenzamos con el 37, 38 y el 39. Cuando usted viene a los caminos de Cristo por fe, como dijo el hermano Héctor, nosotros recibimos el Espíritu Santo, que es el versículo, ¿verdad?, 39, que es el que vamos a leer. Y como el capítulo 2 dice que de su interior, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando el Señor le está hablando en esa ocasión, lo que Él está tratando de decir no es, ¿verdad?, como dice en el capítulo 4, que vamos a recibir el Espíritu Santo, que el agua que Él nos va a dar, ese es el Espíritu Santo, que fue el que descendió en el Pentecostés, que es el que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor nos arrepentimos de corazón y abrimos nuestros corazones, Dios entra y nos envía el Espíritu Santo para que, ¿verdad?, para que nos enseñe, nos guíe, nos lleve a toda verdad, a toda justicia, y ese mismo Espíritu Santo es el que nos redarguye cuando hacemos algo malo. O sea que Él nos va dirigiendo poco a poco y nos va encaminando. ¿Qué sucede? Cuando Él habla de agua viva, que surte de un manantial, que es el Espíritu Santo, esas aguas son vivas, o sea, son aguas corrientes. Y cuando Él habla de aguas corrientes, significa que en el creyente, cuando recibe esa agua que Cristo le da, que es el Espíritu Santo, de Él van a salir bendiciones, que es el fruto del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo entra en usted. Automáticamente usted comienza a regirse por esos dones. Nosotros vamos a ir al don, ¿verdad?, al fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, paz,
benignidad, templanza, misericordia. El Espíritu Santo es verdad, es justicia. Entonces, cuando el Espíritu Santo entre en nosotros y nosotros nos regimos por él, esos frutos salen de nosotros. Comienzan a surgir de nuestro corazón hacia afuera. Porque ya el Espíritu Santo está morando en nosotros. ¿Qué sucede? Si antes usted no era misericordioso, pues ya comienza, ¿verdad?, a tener amor a su prójimo. Entonces, cuando usted comienza a tener amor a su prójimo, pues ya pues usted piensa, ¿verdad? Y piensa del hermano que más necesita, y así usted se siente, ¿verdad?, que necesita ayudarle a ese hermano. Y así sucesivamente. Y esos dones, ¿verdad?, son los que surgen en nuestro ser. Una vez que ese Espíritu Santo entre nosotros. Esas aguas, ¿verdad?, son esos dones que corren en nosotros. Y tiene que ser vivo. O sea, cuando el Espíritu Santo entre en nosotros, también nos da deseos de conocer a Dios, de buscar de Dios. Cuando usted busca de Dios, pues usted comienza a leer la palabra para conocerlo. El Espíritu Santo lo ayuda, ¿verdad?, a conocer los pasajes bíblicos. A usted lo van a enseñar en sus iglesias, y así sucesivamente usted va aprendiendo, porque el Espíritu Santo es el que por la gracia de Dios, que Dios nos dio esa gracia a nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, y ahora nosotros podemos aprender las cosas de Dios, las cosas íntimas que Él nos dejó para que nosotros fuéramos salvos. Por eso es que la palabra dice que esa agua salta para vida eterna, porque cuando el Espíritu Santo entra en usted, pues esos dones, ese don, ¿verdad?, y esos dones que tiene el Espíritu Santo de ese fruto, surgen en nosotros y florecen en nosotros. Quiere decir que cuando usted entra a los caminos del Señor, pues ya usted, cuando conoce algo de Cristo, usted lo enseña hacia adelante. Porque ese es un deseo, ese es el movimiento de que se está hablando aquí. ¿Por qué Él habla de movimiento de las aguas? De esa agua que nos dio, de ese Espíritu Santo. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted no se puede mantener inerte. Inerte quiere decir estancado, como un estanque de agua. El estanque, cuando hay aguas estancadas, las aguas estancadas se pudren. Porque no corren, no se purifican. ¿Lo ve? Aquí el Señor le está hablando de aguas vivas, aguas que corren. Usted ve en un riachuelo que la agua corre, pues la agua no se contamina porque tiene corriente. Y si alguien la contamina, sigue hacia abajo porque no se deja contaminar porque está viva. Pero si es en un estanque de agua, que está el agua inerte, que no se mueve, pues se pudre, se daña, se contamina. Por eso es que nosotros, los hijos, tiene que haber agua. Ese Espíritu Santo hace que nosotros pues busquemos de Dios, y a la misma vez tenemos deseos de que los demás conozcan a Dios. Por eso es que nosotros, y todo el que lleva la palabra, y todo el que busca de Cristo, y tiene esa corriente de aguas vivas, puede reaccionar de esa manera. Usted lo ve que llevan la palabra a diferentes lugares, y tienen esas características de amor, paz, mansedumbre. Y esto a veces no viene de cantarse, esto es poco a poco. A veces somos cabeciduros como yo soy un poco cabeciduro, pero el Señor me va enseñando poco a poco y vamos cambiando. De esto es que se trata. El estudio se trata hoy de que el que viene a Cristo con fe y recibe el Espíritu Santo, de él correrán ríos de agua viva, como lo dice el Señor. Eso no lo digo yo, eso lo dicen muchísimos pasajes bíblicos. Y cuando usted los analiza, eso es lo que Él quiere enseñarnos. Con esto, el Señor nos muestra la gracia y los dones del Espíritu Santo, que no son para permanecer inerte, o sea, quietos, como en la quietud de un estanque, como le dije anteriormente, sino para movernos y ser usados para beneficio propio de nosotros, los individuos, y para el beneficio de los demás. De la misma manera que usted conoce al árbol por los frutos, así usted conoce el río por las corrientes. Esto es bien sencillo. Entonces, el versículo 4, que lo voy a leer ahora, esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeren en Él. ¿Lo ve? Que todo esto
el Espíritu Santo al morar dentro del creyente no solo imparte el agua de vida, sino que es como un manantial de agua viva, puesto que al ser persona divina, tiene vida en sí mismo. Y vida inmortal por esencia, porque viene de Dios. Nosotros solamente podemos ser canales de esa agua y depósitos de esa agua, pero el que nos la suple, el que nos la da es Dios mismo. Es la fuente, Dios es la fuente. Santo, quisiera, ¿verdad?, un momentito aclarar algo, ya que tú, ¿verdad?, tienes tus escritos ¿sabes?, del orden de los versículos, y entonces mencionas el versículo 4 y ahorita mencionaba el versículo 3. Quisiera que los hermanos no se turbaran. El verso que se está tocando y del que él está hablando es de Juan capítulo 7, y hemos tocado los versos 37, 38 y él está en el 39 ahora mismo. Lo que pasa es que como tú lo tienes, perdona, parece bosquejado allá y lo tienes escrito, sí, pues mencionas el verso 4 y para verdad que no se confundan los hermanos. Es verdad, muy bueno, discúlpeme, es el versículo 39. A veces lo menciono, a veces no. Acuérdense que yo soy medio viejito y hay que velarme porque pues, a veces numeritos y eso. A veces en vez de decir un año, digo un día. ¿Sabes que los años no pasan en vano? Fíjate, Santo, yo quisiera decir algo ¿verdad? De lo mismo que pone Jesús aquí, y hay algo, ¿verdad?, interesante, curioso, que él hace la invitación de una manera, ¿verdad?, que se ve como sencilla, porque él lo que está diciendo es: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Si alguno tiene sed, o sea que está captando la atención, ¿verdad?, de aquellos que realmente saben que tienen una necesidad, que están identificando que en su ser hay una sequía, que en su vida le falta algo. Pues él está dejando saber que ese algo que le falta a ellos es esa sed que ellos tienen, que necesita ser saciada y no hay cómo saciarla, y él tiene la manera de saciar esa sed. Porque cuando tú estás haciendo la comparación, ¿verdad?, que nos hemos entrado allá en los capítulos capítulo 4 de Juan, allá la mujer samaritana, pues ahí nosotros estamos viendo la comparación y la diferencia entre la agua, ¿verdad?, que es la agua física esta, ¿verdad?, que es la que nosotros conseguimos aquí, ¿verdad?, en cualquier lugar, y la bebemos. Y fíjate que sacia la sed, y cuál importante es este elemento que es el agua, porque el agua, ¿verdad?, ante la falta de ella causa estragos en el cuerpo. Y entonces cuando nosotros cogemos todas estas características o elementos, ¿verdad?, del estrago que hace el que tú estés pasando por una sequía, por un desierto, y tú no tengas agua, que eso te causa, ¿cómo se llama eso, Carlos? Esta deshidratación. Y la deshidratación, ¿verdad?, cuando está en unos extremos, te puede causar hasta la muerte. Yo, ¿verdad?, estaba oyendo el otro día un compañero mío de trabajo, estaba deshidratado y eso le causó hasta convulsiones. O sea que se vio en un estrecho, ¿verdad?, entre la vida y la muerte por causa de la deshidratación. Entonces Jesús está ahora levantando ese llamado para las vidas que están identificando en su ser, en su interior, que hay una sequía, que ellos dicen verdaderamente: algo no está bien en mi vida, me falta algo, tengo una necesidad, me siento en una sequía, estoy deshidratándome, hay algo en mi alma que está gritando y está pidiendo algo. Pues eso que está pidiendo tu alma, ese es el agua de vida que Jesús te está llamando para ofrecerte también a ti en este día, que tú puedas recibir esa agua que salta para la vida eterna. Ese mismo llamado de Jesús sigue abierto. Hay vidas que están dando la vista larga a esto, que están ignorando esa sed que tienen en su alma, en su interior. Y Jesús te está diciendo que Él tiene la manera de saciarte de una forma que una vez tú la recibas, esa agua, ¿verdad?, no te volverá a dar sed. Esa falta, ¿verdad?, esa falta que hay en ti no volverá a surgir,
porque esa agua que Él te va a dar va a seguir produciendo esa vida, ¿verdad? Va a seguir reviviéndote y dándote el sustento que tú necesitas. Amén. Adelante, hermano, si tienen algo por allá, Carlos. Si amén, amén. Y de esos dones que tú recibes del Espíritu Santo que provienen de Dios, a la misma vez dice que eso salta para vida eterna. O sea, que eso que nos produce nosotros, esa agua, Espíritu Santo, es lo que nos va a llevar a la eternidad, a estar con Cristo Jesús y nuestro Señor, ¿verdad? Esa es la única manera. El cristiano, ¿verdad?, que se convierte, que viene a los caminos del Señor, no puede ser bendición para Dios mientras no tenga el Espíritu Santo, ¿verdad?, con poder, ¿verdad?, que lo haya recibido con poder para que lo pueda llevar con poder hacia los demás. No te puede, porque cualquiera puede recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos arrepentimos y recibimos el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú recibes el Espíritu Santo y tú te mantienes quieto, y el Espíritu Santo te va enseñando, te va diciendo, mira, esto estaba mal, porque el Espíritu Santo lo primero que te hace es que te da deseos de conocer a Dios y de buscar de su palabra. Ahora está en ti, porque Él no te va a jalar por la mano y te va a decir, tú lo tienes que hacer así. Él te lo dice, Él te lo hace sentir en tu corazón que eso es lo que tú necesitas. Ahora está de ti, de tú recibirlo y hacerlo, ceder a eso. ¿Ves? Nosotros tenemos que ceder a ese llamado. Nosotros tenemos que, porque el Señor dice, Él está a la puerta tocando. ¿Ves? Él está a la puerta de nuestro corazón. Si alguno abriere, Él entrará y cenará con Él. ¿Ves? No, es la parte nuestra que nosotros tenemos que hacer para recibir esas bendiciones. ¿Ves? Y así es las cosas, así es. No es porque usted llegó a los caminos del Señor y ahora automáticamente usted pues va a hacer milagros o va a hacer sanaciones o va a conseguir, ¿verdad?, a convertirse en un predicador de Dios, porque hay muchos que se han convertido en predicadores de Dios. No me equivoco. Y hay muchos que son hijos de Dios, ¿verdad?, que buscan de su palabra, hermanos de fe. Pero si usted viene a los caminos del Señor y quiere, en vez de gatear y después comenzar a caminar y después comenzar a yoguear y después a correr, y usted llega a los caminos del Señor y usted lo que quiere es comenzar a correr, en vez de dejarse llevar y aprender. Muchos de nosotros, cuando ellos predican, sabemos que hay muchos errores, ¿ves?, porque no se han detenido a escudriñar la palabra bien, a buscar de Dios bien, ¿verdad?, a conocerlo en su esencia. Y cuando usted recibe ese Espíritu Santo y usted se deja llevar por Él porque usted quiere estar con Dios, ¿eh?, usted quiere estar con Cristo Jesús, pues a la misma vez usted se detiene y todo lo que usted va a hablar, usted lo busca y lo analiza y pregunta aquí y allá, y usted se deja llevar por diccionarios bíblicos, cosa de lo que usted vaya a traerle a cualquier hermano sea cierto, no sea una falacia. Y me explico. Hoy en día muchos cristianos que vienen a los caminos del Señor se dejan llevar por lo que dice aquel y el otro. No está mal que nosotros aprendemos, porque nosotros estamos supuestos a aprender de maestros, pero nosotros también estamos supuestos a verificar como hijos de Dios. Porque aquellos fariseos que conocían a Dios, los que crucificaron a Cristo, y conocían de la palabra, pero obviaban muchas cosas. ¿Para qué? Para beneficio de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Llevaban ese pueblo, dice el Señor, que lo llevaban a un hoyo y se iban a perder. No dejaban ni entrarlos por la puerta que los llevaba al cielo. Porque nosotros debemos buscar de su palabra, nosotros mismos debemos de leer, nosotros no podemos hablar como el papagayo. Todo hijo de Dios que cree en Cristo quiere hablar lo que Dios tiene en su palabra. No hablar cosas de hombre, sino la palabra como está escrita. A santo. Porque, perdona esto, ¿tú ibas a decirme algo?
Llegó por ahí, está Alfredo Salcedo, también nos está saludando. Buenas noches, hermano. Feliz domingo de Pascua. Dicen, Cristo vive. Dios le bendiga por siempre. Saludos, Alfredo Salcedo. Un abrazo de nuestra parte. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Dios te guarde, hermano Salcedo. Dios te bendiga mucho. A ti, a tu familia, a tus amados queridos. Que Dios siempre los tenga en su santa mano y que siga hacia adelante en Cristo Jesús. Que nos alegra cuando un hermano busca de Dios y busca de las cosas como Dios las tiene escritas, en su palabra. Porque qué más gozo que ese. Ese es el gozo más grande que una persona puede tener. Buscar la esencia de Dios, las cosas puras como Él las escribió, no como el hombre las interpreta a su manera, sino como Dios nos las dejó. Y buenos hermanos que buscan, ¿verdad?, de esa palabra tal y como Dios la escribió. Así que nos gozamos con esos hermanos, ¿verdad? ¿Qué más hay? También está por ahí Ángel Arocho, dice saludos y muchas bendiciones, hermano. Creo que tenemos que hablar, dice, esto no es casualidad. Bendito el que viene en el nombre del Eterno, ¿verdad? Él tiene un testimonio, ¿verdad? Dice que después tenemos que hablar. Ahí escribió unas cositas por aquí para abajo. Él dice que tiene un testimonio que le gustaría después compartir con nosotros. Así que saludo a Ángel Arocho. Yo creo que Ángel creo que fue de San Sebastián, ¿verdad? Del pueblo de San Sebastián. Vive afuera, pero creo que es de ese pueblo por ahí. Así que saludo también a nuestra parte. Que Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estás compartiendo con nosotros. Te bendiga, Ángel. Dios te guarde. Esta palabra. Te bendiga. Amén, amén. El versículo 39 todavía, acuérdense que lo que estamos narrando, esos 3 versículos por encimita. Vamos ahora a buscar otros versículos en la Biblia, los vamos a atar a esos 3 versículos. Los que estamos leyendo actualmente es Juan 7, del 37 al 39. Ya estamos en el 39, ya estamos terminando. Donde decía que el Espíritu, eso decía Cristo. A ver dónde lo tengo aquí. Del Espíritu Santo cuando había de venir. O sea, porque todavía el Espíritu Santo no había llegado, porque el Señor no había sido glorificado todavía. El Espíritu Santo no había sido derramado. Y sabemos que cuando murió Cristo y resucitó, ese domingo, primer día de la semana, después de eso pasaron 50 días y fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés, como lo conocemos, ¿verdad? En el libro de los Hechos podemos encontrar ese pasaje. Entonces, al recibir ese Espíritu Santo, esa es la agua que el Señor nos está ofreciendo. Él lo está hablando como agua viva, pero es el Espíritu Santo, porque aquí Él nos los está, en el versículo 39, nos los está mostrando, que es así, de que la agua que Él está hablando es del Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Ustedes tienen algo? Carlos, ¿tienes algo? No. Pues, ¿cuál es el próximo versículo que tú tienes? Juan 4, 13 y 14. Ajá, léalo. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. Pues, ustedes ven, yo hablé un poquito de eso, que es más o menos lo mismo. Ahí está hablando con la mujer samaritana en el pozo. Nuevamente, este es otro pasaje. El Señor mismo es el que está hablando. Habló en Juan 7, es el Señor mismo el que habló. Aquí en Juan 4, el mismo Señor es el que está hablando. Y eso es lo que él está diciendo, que cualquiera que bebiera del agua que nosotros bebemos ¿verdad? Esa agua que nosotros bebemos a veces en botella o del grifo, va a volver a tener sed. Pero esta agua de este Espíritu Santo que nos da, este Espíritu Santo es eterno. Y si nos mantenemos en Dios, en Cristo Jesús,
Esto va a saltar para vida eterna, eso va a ser eterno. Eso es un manantial que nunca se acaba porque proviene de Dios. Y a la misma vez, como dice, son aguas vivas. Aquí está dando de agua viva. El Señor, mira, el que dice de agua, está hablando de agua viva. Y esa agua viva va a saltar para vida eterna. O sea, que cuando venimos a Cristo no nos podemos mantener inertes, o sea, quietos, sino, mire, esto es sencillo. Usted sabe cuando, y aquí estamos hablando cuando venimos a los caminos del Señor. Usted sabe cuando usted tiene, le voy a dar esto es como una, parafraseando. Cuando usted tuvo la primera novia o el primer novio, usted sabe que cuando usted tuvo la primera novia, el primer novio, usted quiso saber todo lo de esa, ¿verdad? De ese novio, de esa novia. Usted quería saber todo de él. Me explico. Usted quería saber dónde vivía, conocer a su mamá, a su papá, a sus hermanos, ¿verdad? Usted quería conocer qué es lo que le gusta, porque usted está enamorado de esa persona, ¿ves? Y usted quiere investigar y usted quiere conocer todo con respecto a él. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando venimos a los caminos del Señor. ¿Ves? Entonces, aquí está la palabra que nosotros la buscamos y siempre estamos buscando porque eso es lo que nos sacia. Siempre estamos buscando para conocerlo a él más íntimamente. ¿Ves? Estamos enamorados. ¿Ves? En otras palabras, estoy parafraseando. Y eso es cuando usted tiene aguas vivas, pues usted quiere conocer a Dios y lo que Dios le muestra a usted en la palabra es todo el conocimiento que usted necesita. ¿Sí? Es todo el conocimiento que usted necesita. Sabemos que nosotros necesitamos otros conocimientos, como ¿verdad? Va a la escuela y conoce matemáticas porque usted tiene que tener un trabajo. Sí, pero lo más importante y lo más esencial es que nosotros no podemos dejar de conocer a Dios y de permanecer en Dios, porque esta no es la única vida que nosotros tenemos. A nosotros se nos está ofreciendo, como el Señor está diciendo aquí, agua viva que salta para vida eterna. Eso que nosotros tenemos dentro de nosotros, lo usamos, ¿verdad? Nos saciamos de Dios y es usado para llevarnos a la vida eterna, a estar con Dios eternamente. ¿Ve? Usted reconoce que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Por eso es que está la Semana Santa y la palabra dice que Él se resucitó al tercer día. Así mismo nosotros vamos, igualmente que Él, vamos a hacer lo mismo. Significa que hay otra vida, Él nos ofrece, esa es la que nos está ofreciendo. Jamás vamos a morir. Nuevamente, ya todo se acabó. Todos los problemas, vamos a vivir en amor con Dios. Ya no nos va a hacer falta la fe, no nos va a hacer falta nada de eso, porque vamos a vivir en amor. Ya la fe usted no la necesita porque ya usted está con Dios. Vamos a vivir en amor eternamente. Esa es la promesa que se nos está prometiendo a nosotros. Así que, hermano, ¿usted quiere abundar algo en eso? Quiero pasar a otro pasaje. Sí, no, puede brincar allá, lo de la mujer samaritana, ¿verdad? Nosotros vemos algo interesantísimo en la manera en que una vez ella, ¿verdad? Interactúa con el Señor y habla acerca de estas aguas y lo maravillada que ella queda, impactada de aquella palabra. Ella recibe, ¿verdad? Recibe aquella palabra porque se recibe creyendo. El que cree en mí, Jesús lo dijo, cree en mí. Ella creyó completamente quién era el que estaba, ¿verdad? El que hablaba con ella y que le estaba ofreciendo aquella agua. Dijo, es el Cristo. Y salió de ahí, ¿verdad? Maravillada de que se había encontrado el Cristo y fue, ¿verdad? Una mensajera tremenda, y automáticamente se ve la función de esa agua corriendo en su interior. Se ve cómo recibe, ¿verdad? Inmediatamente
es saciada de aquella sed que había en su alma y ahora revive, ahora, ¿verdad? Va llena de vida, llena de ese gozo, ¿verdad? De esa fuerza que da el Espíritu Santo a expresar el mensaje de aquel que le había saciado su sed, ¿verdad? Y así es el Señor, así hace el Señor con cada uno de los que, ¿verdad?, le abren su corazón, de los que creen en Él, de los que lo reciben, sacia esa sed. Fíjate, yo siempre recuerdo que el día que yo doy el paso de aceptar al Señor, yo no sabía lo que yo iba a sentir, lo que se experimentaba. A mí no me habían dicho nada de lo que pasaba. Pero sin embargo, a la vez que yo abro mi corazón, que se me dice, ¿quieres tú al Señor? ¿Quieres recibir al Señor? ¿Te gustaría aceptarlo como tu Salvador? Y yo doy ¿verdad?, mi aprobación y hago, ¿verdad?, repito las palabras para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y recibo al Señor en mi corazón y el Señor limpia automáticamente mi sed. Yo me sentía totalmente, había algo que había pasado en mí. Había una sensación que era innegable, que viniera alguien y me dijera, Sacho, eso es lo que tú crees una locura, porque es que esa persona que me dijera eso no sabe lo que había pasado automáticamente en mí. Yo me sentía como si nunca en mi vida yo hubiera tenido tan siquiera algún tipo de problema, como si todo hubiera sido una maravilla. Es una sensación, ¿verdad?, bien, es inexplicable, ¿verdad?, porque es algo que tú no te explicas, tú ni sabías que tú estabas en una mala condición. Para uno pensaba que uno estaba bien, que yo estaba, ¿verdad?, disfrutando de la vida, o gozando en los deleites, y que me reía y que estaba, ¿verdad?, en el vacilón. Pero sin embargo, cuando experimento esa agua de vida, esa agua de salvación, esas aguas del Espíritu, entonces había algo totalmente diferente. Yo me acuerdo que primero, cuando yo entré a aquel culto, yo veía a aquella gente alabando a Dios y yo no podía hacer eso. Yo los miraba y hasta pensaba que estaban locos. Esta gente, hay algo más. Entonces, como que yo decía, pero ¿por qué no es necesario hacer eso? Más sin embargo, cuando vengo a ver, una vez di el paso, cuando vine a ver, estaba aplaudiendo. Porque te sientes alegre, te sientes vivo. Eso es el caso de la samaritana. ¿Ves cómo ella sale de ahí a expresar ese mensaje? Por eso hoy, el día de hoy, ¿verdad?, nosotros mantenemos, ¿verdad?, esa fuerza de la fe, mantenemos ese espíritu y compartimos esta palabra también con los oyentes, con las vidas, ¿verdad?, que a través de estos medios nos ven. Y les dejamos saber que estas aguas de vida siguen abiertas para cada uno del que las acepte, del que quiera recibirla, del que tiene sed. Ven a mí, dice el Señor Jesús. Adelante, hermano. Fíjate, Morales. Fíjate, Morales, aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Y es que no podemos permanecer en este llamado como espectador. Cuando tú te quieres mantener en esa posición de espectador, tú no puedes jamás experimentar esos ríos de agua viva. Y en este estudio, la temática y todos los textos que se están trayendo, y más de la samaritana, fíjate cómo esta mujer rápidamente se dio cuenta, ¿verdad?, a medida que el diálogo fue profundizándose, que no era una agua normal. O sea, si te quedas en ese estado natural, pasaba desapercibido la palabra. Fíjate la insistencia de Jesucristo de profundizar, de puntualizar, de que no eran realmente esas aguas de las que ella estaba o creía que pensaba. Y una vez que ella entendió, o sea, ¿por qué? ¿Por qué entendió? Porque abrió paso a su corazón. Y eso es lo que le exhortamos a los que nos están en esta hora viendo, o los que más adelante, ¿verdad?, verán el video, exhortándoles que no sean un espectador, sino que cuando vean este estudio y quieran verdaderamente sentir esas aguas ¿verdad?, de agua viva, de las cuales nuestro hermano santo, por medio de este estudio, está ¿verdad?, explicando, que den ese paso para que puedan sentirla.
Amén. Amén, amén, amén. Miren, hermano, yo le quiero mencionar también, como dijeron los hermanos, aquí el único que otorga el don de Dios, el único, es el Mesías, el Hijo de Dios. No busque otro. Y yo sé que ustedes tienen sus creencias, a veces la Virgen María. Aquí se lo está diciendo, ¿verdad? Y no, nosotros no estamos en contra, ¿verdad? Pero simplemente le estamos trayendo lo que dice la palabra de Dios. El mismo Señor dice que Él es el que lo otorga. Él es Cristo Jesús. No es más nadie. ¿Ves? Y ya le hemos enseñado varios versículos y hay muchísimos más. Lo que pasa es que el tiempo a nosotros, ¿verdad?, es poco, no podemos estar, pero es lo mismo. El que único que otorga el don de Dios es el Mesías, el Cristo Jesús. Aquí no hay más nada, ese es el Hijo de Dios. Y lo hizo porque era el señal del cumplimiento de los tiempos, esa era la señal. Pues esa fusión de ese Espíritu Santo que iba a haber con nosotros era la señal, ¿verdad? Era las señales del advenimiento de los tiempos mesiánicos. Ya Cristo Jesús vino, el Mesías. Y en Él se cumplió, el Viejo Testamento se cumplió en Cristo Jesús. Entonces, ahora viene el advenimiento del Espíritu Santo, ya el Señor parte, viene el Espíritu Santo y ahora viene el Espíritu Santo a hacer la obra que le toca a Él. Y esa es la que nos muestra la Escritura. Esa es la que nos ofrece Cristo Jesús. Ese Espíritu Santo que iba a estar con nosotros, que iba a morar con nosotros, que el Señor dice que no nos iba a dejar abandonados porque nos iba a otorgar ese Espíritu Santo a todo aquel que le pidiera, que lo pidiera, en fe, con fe. Y eso yo le quería señalar eso. Pues como el hermano Héctor dijo y el hermano Carlos, la samaritana, pues se creía que era el agua material, era la que iba a satisfacer el agua. Sin embargo, volvemos y les recalcamos nuevamente que el Espíritu Santo, que es la agua que el Señor nos está ofreciendo, esa agua viva, como el hermano Carlos dijo, no te puedes permanecer inerte, quieto, ¿verdad? Tiene que, cuando tú conoces a Cristo, esa agua tiene que correr en ti. ¿Ves? Y si no corre, se va a quedar estancada, te vas a quedar, te vas a contaminar. ¿Ves? Tiene que correr esa agua, el conocimiento de Dios, en llevar la palabra de Dios. ¿Ves? Para que esos cimientos tuyos se entierren bien en el conocimiento del Señor y cuando vengan esas pruebas, tú estés fuerte y firme. Hay un pasaje bíblico del sembrador. Creo que está en Mateo, ¿verdad, Héctor? Sí, Mateo 13. Mateo 13. Voy a decir por encimita, ¿verdad?, lo que el pasaje dice, lo que dice el Señor de ese pasaje. Recuérdense que esos 3 versículos que leímos en el capítulo 7 de Juan, del 37 al 39, ese es el núcleo. Cuando usted lo lee, ese es el núcleo completo de lo que es el Evangelio, de lo que es la Escritura. En el pasaje del sembrador, el Señor dice, el sembrador salió a sembrar. Y cuando tiraba la semilla, dice que una parte cayó en el camino. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿A qué se refirió eso? Él lo dice más adelante. Él dice que el enemigo, que cuando el sembrador llevó la palabra entró en la persona, la recibió con amor, pero vino el enemigo y se la arrancó del corazón rápido. ¿Lo ves? Esa que cayó en el camino. Dice que otra parte de la semilla cayó en piedra. Y le salieron raíces, pero como no había tierra y cayó encima de las piedras, vino el sol, la quemó y no pudo prosperar. La otra cayó en tierra. Dice que cayó en tierra buena. Pero ¿qué pasa? Al lado cuando cayó en esa tierra, le crecieron otros arbustos a los lados y la sofocaron. Esa es, el hombre que viene a los caminos del Señor cree, está por un tiempo, pero las cosas del mundo lo ataron
y no pudo prosperar. No pudo prosperar porque las cosas del mundo lo atrayeron. Sin embargo, el que cayó en tierra, otro que cayó en tierra, creció y dio fruto. ¿Ves? El otro cayó en tierra, pero las cosas del mundo lo sofocaron. Este también cayó en tierra, pero este dio fruto al 30, al 60 y al 100% por uno. ¿Lo ves? Así que, y aquí de la tierra que el Señor le está hablando es de su corazón. Esa es la tierra, ahí es que germina, germina las cosas buenas, las cosas de Dios. Y si usted se deja llevar por las cosas del mundo, como el Señor está diciendo, pues no va a permanecer, va a caer, va a fallar. Usted no puede estar con dos, ¿cómo es que dice? Dos señores a la misma vez. No puede servirle a dos señores a la misma vez. Es correcto, no puede servirle a dos señores a la misma vez. Amarás a uno o aborrecerás a otro. Es correcto, o amarás a uno o aborrecerás al otro. Tienes que decidirte. En el Señor es sí, sí o no, no. No hay nada entre medio. Con Dios no hay nada entre medio. O es sí o es no. Así que la mejor manera es estar en ese conocimiento de Dios, que te da esa paz, que te da ese amor, ese Espíritu Santo, ¿ves? Te da todos esos dones, te da misericordia, te da amor para su prójimo. Todo eso te da el Señor a través de su Espíritu Santo. Así que eso es uno de los pasajes. No sé si el hermano Héctor quiere abundar en eso y el hermano Carlos. Era santo, por lo menos esta parábola del sembrador está vinculada, ¿verdad?, con este versículo que dice que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Dice, más si retrocediere, no agradará a mi alma, que era lo que estaba hablando Carlos, que tiene que haber una acción o continuidad, ¿verdad?, de esa fe. Porque mientras está esa continuidad, esa fe, esa agua, ¿verdad?, se mantiene corriendo y no se estanca. Entonces, el caso de la semilla, ¿verdad?, y la tierra fértil, sabemos que la que cae en tierra fértil pues dio fruto, ¿verdad?, como tú estás diciendo, uno a 30, 60 y a 100 por uno. Correcto, 60 y a 30 por 1, ¿verdad? ¿Cuál a 100? 60 y 30 por 1. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que entonces el problema viene a ser dentro de estos ámbitos retrocesos. Parte cae en pedregales, se quema, los afanes de la vida, estas cosas, pues pega a ahogar la fe, pega a ahogar esa continuidad. Entonces viene el estanque. Por eso es que la fe es la esencia, la base principal para nuestro mantenimiento, ¿verdad? Y la estabilidad dentro del Señor. Por eso el Señor siempre era enfático en que si crees, al que cree, todo le es posible. Y mantenía ¿verdad?, esa línea de que te mantuvieras creyendo, de que no desmayara, ¿verdad? Hay gente que recibió, ¿verdad?, al Señor una vez y hoy, pues, ¿verdad?, ha ido desmayando porque no ha mantenido ¿verdad?, esa línea que le dijo el Señor, que mantuvieras esa fe, que estimulara esa fe. Por eso es que a nosotros se nos manda, nosotros compartiendo este mensaje, ¿qué hacemos? Estimulamos la fe unos a otros. Hermano Santo habla, Carlos habla, nosotros, ¿verdad?, cuando nos reunimos, nos congregamos a compartir esta palabra de Dios, pues estimulamos la fe uno a otro y hacemos que esa fe se mantenga, ¿verdad? Y hacemos que a esa vez, pues, esa fuerza se mantenga, ese río fluyendo, ese río de agua, porque es cada vez, no, ¿verdad?, nosotros lo notamos, cada vez que nosotros mantenemos estimulando esta fe, sentimos la fuerza, sentimos como ese río como que sigue, ¿verdad?, con ese deseo de buscar ahora. Si usted coge, como dice el hermano Carlos, ¿verdad?, como en la intervención que hizo ahorita, y no mantiene ¿verdad?, esa acción de seguir, de incrementar, te estanca, y ahí viene, ¿verdad?, el cansancio, el desánimo, y por ahí para abajo, ¿verdad?,
como dice la Escritura, si retrocediere, entonces, pues no agradará su alma. Ajá. Morales, y hay que también exhortar, y no se puede dejar de pasar por alto. Nosotros cuando venimos a los pies del Maestro, todos y cada uno podemos dar fe de cuán atados vivimos, ¿verdad? Y esto es algo bien importante. Cuando tú ejerces, te vas ejercitando en esta profesión de fe, tú vas creciendo y tú vas adquiriendo, ¿verdad? Se encarga, como dijo bien el hermano Santo, el Espíritu Santo te va capacitando, te va dotando, es esa agua continua que tú tienes que estar procurando que siga corriendo y fluyendo para que tú alcances el grado y la estatura que Dios quiere. Pero, hay un pero, muchos de nosotros, y me incluyo porque yo pasé esa experiencia y la puedo testificar, a veces queremos con nuestra propia fuerza querer que Dios opere a nuestra manera o a nuestra forma. Queremos que los problemas y las situaciones que nos vienen, que nos pueden, oye, es obvio que somos humanos y en algún momento esa fe se puede tambalear, pero hay una promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que Él venció al mundo. Él te dice, en el mundo vas a tener aflicción, en el mundo vas a tener problemas, situaciones y angustias, pero que confiar, ahí es que deriva, ¿verdad? Ahí es que deriva la fortaleza, seguir confiando, seguir creyendo. Esto, como digo yo, ¿verdad? Muchas veces, con la boca es un mamey, pero hay que vivirlo, tú sabes, Dios ha capacitado al Espíritu Santo como el paracleto para ayudarnos y poder nosotros seguir, a pesar de las situaciones, seguir manteniendo esa agua fluyendo, porque para que en los momentos más difíciles de nuestra vida podamos ver el poder de Dios. Y eso es lo que Dios se interesa. Cuando nuestro humanismo se muere, o sea, cuando nuestro yo, cuando nuestra perspectiva humana se muere ante los pies del Maestro, crecemos. Por eso es que la palabra establece que tenemos que morir nosotros. ¿Para qué? Para que Él crezca. Mientras tú no mates ese deseo de tu crecer, tú vas a contrastar con este, ¿verdad? Este manjar de fe. Dios nos enseña a través del tiempo, y una vez que nos vamos, ¿verdad?, consagrando, nos va enseñando que Él es el grande, Él es el que te va a llevar a donde a ese lugar, a esa estatura, a ese lugar donde Él te prometió que si te mantiene, Él te va a llevar. Pero tienes que morir tu yo y tiene que morir todo tu ser para que Él crezca en ti. Amén. O sea, que ese yo puede estar, ese yo mismo puede es el causante de bloquear ese movimiento de las aguas prácticamente. O sea, que las aguas están ahí, y ese dato que tocó Carlos, pues es bien importante. Vicenta Rosario, ciertamente la oración, ella dice, cuando uno permanece orando es porque tiene fe. La oración es parte de la fe, correcto. También la oración es vinculada a la fe. Esa es parte de la, ¿verdad?, del caminar del creyente delante de santo. Claro que sí, claro que sí. La oración, leer la palabra de Dios, es la espina dorsal, ¿verdad?, de conocimiento, ¿verdad?, perseverar, reunirnos como hermanos para seguir creciendo, ¿verdad?, ayudarnos unos a otros. Todo eso estimula la fe, porque mientras nos sigamos, pues, investigando y conociendo a Dios, un hermano conoce esto, otro, y todo eso se une cuando usted se congrega entre hermanos, y ahí el conocimiento florece. Ese Espíritu Santo es la herramienta esencial que nosotros necesitamos para lo que estaba hablando el hermano Carlos, lo mismo que estaba hablando el hermano Héctor, que nosotros necesitamos para vencer, para mantenernos firmes. Pero, como ellos decían, tiene que morir el yo. Y tú tienes que dejar que ese Espíritu Santo te guíe. Esa herramienta que Dios te dio, esa agua de la que se está hablando aquí, esa es la única que tú necesitas
para vencer. Entonces, sabemos que tenemos un Dios perfecto, un Cristo que vino, murió por nosotros y nos dejó esa herramienta esencial, que no solamente porque usted la posea, ya usted está, como están diciendo los hermanos, usted no se puede mantener inerte, o sea, estancado. Ese espíritu tiene que florecer en su corazón y en su vida. ¿Y cómo se logra eso? Usted dejándose llevar por él, no haciendo su voluntad, como decía el hermano Carlos. No el yo tiene que morir. Usted se deja llevar por ese, ¿verdad? Por ese paracleto, ese instrumento que el Señor nos dejó, para que usted pueda dejarse llevar, dirigir por las cosas que son de Dios. Esas son las que nos van a mantener a nosotros, ¿verdad? Siempre alerta y atento, y siempre estar en comunicación con el Señor. Porque cuando ya tenemos el Espíritu Santo, ciertamente hay una comunicación entre nosotros y el Señor automáticamente. Como estaba diciendo la hermana, la oración es algo muy importante. Y sí, una vez tenemos el Espíritu Santo, eso es uno de los dones que nos da. Es una comunicación, comunicación con Dios, con el Señor Jesús. Así que estaba Clary López, llegó por ahí y dice: Dios los bendiga, Clary, Dios te bendiga más. Saludos de nuestra parte. Amén. Dios te bendiga, Clary. Gracias por estar ahí, ¿verdad? Dios te guarde, Clary, a ti, a tu familia y a todos, ¿verdad? Si tienes niños, hijos, Dios me los guarde y Dios me los bendiga mucho. Que Dios, ¿verdad?, los proteja y los mantenga de su mano siempre, para que, ¿verdad?, tú les des sabiduría para que ellos también sigan hacia adelante en el conocimiento del Señor. Pues no hay nada mejor que eso. Nada, vamos a Gálatas, hermano Carlos. Sí, Gálatas 5:22. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Deja buscarlo aquí. Como dijimos anteriormente, el fruto del Espíritu, esa agua viva que nos está dando, ese es el Espíritu, ese Espíritu Santo es amor, gozo. El amor es lo principal, porque cuando usted ya comienza a tener amor, pues ya lo demás, lo que es gozo, paz, paciencia, todo eso se viene por como un ¿cómo se llama eso? Uno detrás de otro, como encadenado. Eso es automático. Esas son bendiciones automáticas que vienen. Dice, fíjate, Santo, Dios, hermano. Sí. Santo, pero mira, hay que redundar también. Mira la importancia de este fruto del Espíritu Santo. O sea, aquí te está dando unas características que son evidentes cuando tú tienes el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Entonces, la intervención que yo hice ¿verdad?, ahorita, mira la importancia que es morir al yo, porque al tú morir al yo y tú no tener uno de estas características que menciona Gálatas 5:22, hay algo que entonces está empezando a estorbar que esas aguas sigan fluyendo. Y eso hay que también mencionarlo, porque nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Tenemos que abrir nuestro corazón y dejar y sacar todo lo que estorbe, ¿verdad? Tenemos que ser transformados. Una vez que nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros tenemos que ser transformados para que este fruto reine en nosotros y nosotros mantengamos esas aguas corriendo, porque a la hora en punto en que, como hablamos en los estudios pasados, arraigamos una raíz de amargura o tratamos de implementar nuestro criterio, esa agua se pega a estancar y ahí pegamos a morir espiritualmente. Amén. Amén, amén. Miren, de lo que estaba hablando el hermano Carlos, yo le voy a dar a ustedes un ejemplo, y es bíblico. Nosotros conocemos a Pedro. Pedro fue un apóstol, ¿verdad?, del Señor. Y vimos cómo Pedro, en ciertas ocasiones, pues falló como ser humano. Somos todos seres humanos.
Pero ustedes ven a través de la Escritura cómo era que él se iba, un progreso en él. Había un progreso en él. De tal manera que cuando él escribió sus epístolas, ya era un hombre completamente diferente. ¿Ves? O sea que ahí nos da una muestra de lo que era un apóstol que andaba con el Señor. Y, ¿verdad? A veces, porque Pedro a veces era bien afanado, a veces, ¿verdad? Sabemos que negó al Señor, pero al final vemos que él era un hombre completamente diferente y era un hombre que dedicó su vida, ¿verdad?, a lo que estableció Dios. Lo que estableció el Señor, pues él lo logró. ¿Ves? Igualmente que Pablo. Pablo era un hombre igualmente, y al final vemos cómo dice que ganó la corona. Porque vemos al final, ¿verdad?, cómo esto es un proceso, cómo Dios nos cambia a través de ese Espíritu Santo, que era lo que los hermanos estaban hablando. Hermano Carlos habló de eso, hermano Héctor. Porque no somos perfectos. Nosotros, una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor y recibimos de esa agua viva, es que nos comienza a santificar. La santificación de la que se está hablando es de esto mismo, el yo. El yo hay que ver, el Espíritu Santo va removiéndolo porque usted le está dando paso a él, a que él haga esa obra. Exacto. Y como así hizo con los apóstoles, con Pedro y con los demás, pues así igualmente hace con nosotros. ¿Ves? Lo importante es venir a los caminos del Señor. El que tenga sed, venga y beba. No perdamos esa oportunidad. Agárrela ahora que es el tiempo. ¿Ves? Y a la misma vez, pues, usted va a recibir esa agua viva, ese don del Espíritu Santo. Y usted va a ver cómo es que Dios opera en el hombre. Y usted va a tener otra manera de pensar. Ya el ojo ocular que usted tenía, que usted veía las cosas con un ojo mundano. Natural. Ahora, es correcto. Ahora usted va a empezar a ver las cosas con el ojo espiritual. Son cosas diferentes. Eso es lo que nos está regalando el Señor a nosotros. Porque nosotros estamos hechos para ser buenas seres humanos. Es el mundo, lo que trajo el mundo, lo que trajo el maligno. Es lo que está infectando a toda esta humanidad. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros y a darnos estas bendiciones. Como este Espíritu Santo. Lo dejo con el hermano Héctor. Era hermano Santo, lo que yo veo, ¿verdad?, dentro del pasaje de Gálatas, el fruto del Espíritu. Tú sabes que dice fruto del Espíritu y después encierra una rama de diferentes cosas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, este tipo de cosas. Sin embargo, dice que es el fruto del Espíritu. O sea que siendo esto el fruto del Espíritu, para poder manifestar eso solamente necesitas entonces el Espíritu. Entonces esa es la necesidad, ¿verdad?, nuestra, porque cuando nosotros vemos, termina el párrafo de decir, ¿verdad?, contra todas estas cosas no hay ley. Por eso es que el Espíritu es el que nos da vida, dice, ¿verdad? El Espíritu es el que hace posible que nosotros tengamos esta serie de cadenas, porque no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, es el mismo Espíritu el que produce cada uno de ellos en nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando, como dijo el hermano Carlos, no lo estemos estorbando, o nosotros no lo estemos, ¿verdad?, como dijo, por nuestro yo, nuestro ego, estemos obstaculizando ese fluir de ese río que produce el Espíritu y que eventualmente termina dando cada uno de estos, ¿verdad?, elementos mencionados aquí. Y ciertamente, ¿verdad?, como dijo el hermano Carlos, hay que ver que ninguna de estas cosas, ¿verdad?, nos obstaculicen o tapen esta bendición que trae el Espíritu Santo, que produce todas estas cosas.
Que es muy, ciertamente muy importante, ¿verdad? Esa área. Por eso es que tenemos que estar, ¿verdad? Siempre lleno de ese espíritu y buscando, ¿verdad? Que ninguna de estas cosas que a veces pasan en el caminar, diferentes elementos que vienen. A veces hay cosas, como dice el hermano Carlos, cosas que todavía uno a veces no logra comprender y automáticamente comienza y se tranca, se cierra, porque eso no era lo que tú esperabas, eso no era lo que tú querías ver. Exacto. Pero sin embargo, es el proceso por el cual Dios sí quería trabajar contigo para que entonces tú pudieras ver ya no con tu mente, sino con aquel que tiene cuidado de ti, con el Señor que sabe lo que está haciendo, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque somos de Él, somos propiedad suya, le hemos entregado nuestra vida. Hermano Carlos, adelante. Vicenta Rosario dice que no somos perfectos, y claramente no somos perfectos, hermana. Pero no como dice la palabra, ningún hombre se puede justificar ante la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos que coger con pinza eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir con excusa al Señor. No, pero es que yo soy así, como yo he oído a muchos cristianos. ¿Me entiendes? Mira, le está hablando la voz de la experiencia. Dios en mi caminar ha tenido que romperme, ha tenido que pasarme por procesos bien arduos. Y yo le voy a decir algo, no tan solo a esta hermana, sino a todos los que nos están oyendo. Mira, no ha habido ninguno que se ha levantado con el designio de Dios y haya ganado. No, ninguno de nosotros con nuestro argumento humano podemos ganarle a Dios. El camino que Dios nos predestinó pasar, ese, tenemos que llegar a la comprensión del mismo. ¿Y cómo llegamos a la comprensión del mismo? Humillándonos, reconociendo que no con nuestra fuerza ni con nuestra sabiduría podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, sino que aceptando la manera de Dios, y muchas veces esa manera no nos gusta. ¿Y qué pasa? ¿Dios te suelta por eso? No, Dios lo que va a pega ¿qué? En un proceso de ¿qué? Como dijo el hermano Santo, nos va purificando para que nosotros podamos ¿qué? Alcanzar esa plenitud. Pero mientras nosotros ponemos esa indisposición o poner nuestro criterio, no, es que yo soy así y que pasa es que no, o sea, para llegar a la estatura a la estatura que Dios demanda de nosotros, tenemos que despojarnos de todo aquello que esa palabra nos está estableciendo que tiene que reinar en nosotros. Gozo, paz, mansedumbre. Cuando estas cosas, una de ellas no las tiene, Dios no la pasa por alto. No, Dios lo que va a hacer es que va a meter en un proceso para que ¿qué? Purificarte y llevarte a que tú la quieras, para que puedas reinar con Él. Si no, aquí el yo decirle al Señor, no, es que yo soy así, no, con eso no ganamos el reino de los cielos. Aquí tenemos que llegar a la perfección a la cual Dios nos está demandando. Y pues, nos guste o no, como me ha pasado a mí, y se lo digo, ¿verdad? En mi carácter personal, yo he tenido que humillarme y reconocer que a la manera de Dios es la que voy a seguir manteniendo ese río de agua viva. Mientras yo pongo mi argumento, eso se estanca y eso no crece porque Dios no lo va a pasar por alto, ¿me entiendes? Dios no lidia con el pecado. Dios lo que va a hacer es meterte en un proceso para que tú vayas adquiriendo y vayas entendiendo comprensión. Y en ese proceso tú tienes que estar abierto para que oigas la voz de Dios. Dice Santiago 1:20, bajo la ira del hombre la justicia de Dios no opera. Hay procesos que Dios te mete que tú te enojas y Dios simplemente te deja ahí hasta que tú vayas bajando esos humos, vayas bajando ese enojo, ¿para que para que entonces la gracia de Dios te alcance y tú puedas entender, mira, fíjate, si Dios no lo hubiera hecho así, yo no hubiera, ¿verdad?, alcanzado esto, aquello y lo otro. Vuelvo y recalco, a la manera de Dios es la única como nosotros podemos adquirir la salvación. No a nuestra forma, no a nuestra manera, no en nuestro argumento. Así que eso es bien importante. Dios le bendiga, hermano. Correcto. Mira, es como tú dices, Carlos, ¿verdad?
el de decir que uno es así, simplemente lo que hace es tratar de poner freno a lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Exactamente. Porque entonces, no, Señor, mira, yo reconozco que tengo esto y necesito, y ayúdame a, ¿verdad? Exacto. A cambiar y entonces esa es la manera de tú formarte. Exactamente, y ahí el Espíritu Santo, ahí hay que pegar a trabajar contigo. Correcto. O sea, tal vez tú tengas un buen carácter volado y tú te crees que Dios te va a quitar la prueba de que tú en tu trabajo venga el jefe y te hable 2 o 3 groserías. ¿Y qué va a hacer? Pues te va a meter en esa situación para que tú vayas. Te vas a aguantar y eso ahí es que te vas dando cuenta que el Espíritu Santo va a pegar, está obrando en ti. Y tú dices, wow, en otro tiempo yo me hubiera comido a este hombre. Oye, qué grande es el Espíritu Santo. Y ahí es que tú te vas dando cuenta del proceso y de que Dios no pasa por alto eso, ¿me entiendes? Los defectos y las cosas que tú tienes, Dios no las va a pasar por alto. Pero sí te va a meter en el fuego para que ¿qué? Las quemes y las saques para afuera para que tú crezcas espiritualmente. Correcto. Como dice Alfredo Salcedo, tenemos que ser juntamente crucificados con Cristo para ser justificados ante Dios. Amén. Eso es así, a través del Espíritu Santo. Correcto, hermano Salcedo. Sí, adelante, Santo. Como estaba diciendo el hermano Carlos, ese mismo proceso, ¿verdad? Que esa santificación, nos damos cuenta en la palabra, porque tenemos que leer la palabra, ¿verdad? Que ahí es que Dios, ¿verdad? Nosotros nos analizamos nosotros mismos por la palabra de Dios. Eso es así. Y lo que trae Dios, entonces ahí es que nos damos de cuenta que estamos en un error, como estaba diciendo el hermano Carlos. Porque Dios es veraz. Dios es un Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo, y nos dejó esta palabra, que es el Dios mismo, para que nos diéramos cuenta de nuestros errores y los corrijamos. Y tenemos ese Paracleto, ese Espíritu Santo, como estaba diciendo el hermano Carlos, que es el que nos ayuda. Y ahí es donde proviene la santificación de la que él estaba hablando. Y vamos dándonos cuenta y le damos y vamos, ¿verdad? Dejando ese yo a un lado, como estaba diciendo el hermano Carlos. No se meta, deja que el Espíritu Santo obre en usted. Como decía el hermano Héctor, pídale a Dios, como decía el hermano Carlos, pídale, que Dios le va a dar con abundancia. Si usted hacía lo que hacía, Dios lo va a ir ablandando a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, y usted se va a dar de cuenta y usted va a empezar a ver las cosas espirituales, no carnales. Cuando usted ve las cosas con el lente espiritual, entonces usted se va dando de cuenta que usted está ¿verdad? En los errores que se está encontrando y con quien usted se está enfrentando. Usted no se está enfrentando con carne ni sangre. Usted se tiene que dar de cuenta cuando usted viene a los caminos del Señor y usted tiene un conocimiento que no es la persona, sino es lo que anda en el aire, lo que trae en esa persona, dentro de esa persona. Entonces usted se da de cuenta, ¿eh? Y no lo sacan del lugar donde usted se encuentra. Usted se encuentra con Dios, usted no lo saca de ahí porque usted se está dando de cuenta de lo que está pasando y quién es el que viene a traer problemas o cualquier situación para sacarlo del carril. Porque eso lo vamos a tener todos los días, esa es la lucha que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos esas luchas, tenemos también luchas de enfermedades, tenemos luchas de problemas. A veces un hermano me preguntó, ¿por qué Dios permitió las enfermedades? ¿Por qué Dios permitió estos problemas? Entonces, ahí tú estás viendo las cosas, ¿verdad? Carnalmente, como las del mundo. Pero si tú te pones a pensar, te echas para atrás y te pones a pensar, y dice, cuando cayó el hombre allá en el Edén, ¿verdad? Que ya fuimos todos contaminados con el pecado. Si no hubiese habido enfermedad en el mundo, póngase usted a pensar, si no hubiese habido problemas, ¿quién iba a buscar de Dios? Hágase esa pregunta. Dígame quién iba a mencionar la palabra Dios. No lo hubiesen buscado, nadie lo hubiese buscado. Tiene que haber esas cosas para que el hombre busque a Dios. Ese es el único amparo que nosotros tenemos. El caminar por esta tierra es un tiempo pequeño.
A nosotros se nos ofrece vida eterna, ¿verdad? Y esa vida, eso es cierto, eso es veraz, porque el Señor resucitó. Y hay pruebas indubitables de que eso ocurrió, y eso es cierto. ¿Ok? Eso es cierto. Como estaba hablando ahorita el hermano Héctor de los frutos, él está hablando del fruto del Espíritu Santo. Usted ve que hay amor, paz, gozo, benignidad, abundancia, templanza. Hay muchas cosas en ese fruto. Yo le quería mencionar, porque a veces yo, esas cositas, pues yo a veces pues trato de decir algo para que usted se dé cuenta, ¿verdad? Que hay muchas cosas en ese fruto, ¿verdad? Hay muchas, como mencionamos, hay muchas cosas más beneficiosas en ese fruto. Dice que es un fruto, Entonces usted a veces se pone a pensar, ¿cómo es que hay tantas cosas en un fruto? Pero cuando usted mira el racimo de guineo, un racimo, y tiene un montón de bananas, ¿verdad? De guineo. Pero es un racimo. Cuando mira el racimo de uva, es un montón de uva, pero es un racimo. Pues igualmente, ese Espíritu Santo, ese fruto es completo, es como ponerle así para que usted lo vea así de esta manera. ¿Por qué yo hablo de esa manera? Porque el Señor hablaba igualmente. Cuando el Señor hablaba de la oveja, del grano de la mostaza, pues Él nos quería ver, Él quería enseñarnos a través de lo que nosotros vemos diariamente, para que nosotros nos recordemos de lo que Él estaba hablando y de lo que Él se estaba refiriendo. Cuando usted vea el fruto del Espíritu Santo, usted va a un racimo de guineo, tiene un montón de guineo en un racimo. Eso es algo así. Es para que usted se dé cuenta. Así que esto está muy bonito, ¿verdad? Las cosas de Dios, ese Espíritu Santo, que es el único que nos va a llevar, ¿verdad? A toda verdad y a toda justicia, ese es el que tenemos que procurar día a día. Tenemos que ¿verdad? Orarle a Dios porque nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, que nos dé firmeza, que nos dé fe, ¿sí? Para que todo esto viene automáticamente. Porque cuando usted se lo pide y usted busca de Dios, Dios se lo da, se lo otorga, se lo da. Eso es algo que Dios quiere dar, ¿sí? Para que nosotros lo conozcamos más y más cada día. Amén. Hermano Héctor, ¿tiene algo que abundar? No, creo que estamos bien con lo que se ha dado, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Que con lo que el desarrollo de este estudio ha llevado, una de las cosas que más veo que trata o imposibilitar ese crecimiento es, en fin de cuentas, somos nosotros mismos trancándonos por algún tipo de, ¿verdad? Sea circunstancia, prueba, situación que viene y cualquier otra cosa que automáticamente nos hace pues bloquearnos para que las cosas corran, ¿verdad? Conforme a como nosotros quisiéramos, queremos, y ahí es donde veo que viene, ¿verdad? Ciertamente un problema que puede hacer que de esas aguas, ¿verdad? Se estanquen y no fluyan, ¿verdad? Como deben de fluir, que es lo que quiere el Señor, que todo ese obstáculo que trate de evitar ese movimiento de esas aguas, de esos ríos de agua viva que dijo Jesucristo, que siempre iban a fluir, que correrían siempre esos ríos de agua viva, que no solamente es un momento, no solamente fue el momento en que tú, ¿verdad?, le abres las puertas, decirte aceptarlo, sino que tienen que permanecer fluyendo, tienen que permanecer corriendo, porque siendo esto, ¿verdad?, que hay unos frutos, es necesaria que esa agua corra para que se rieguen, ¿verdad?, esos frutos, para que entonces puedan germinar y dar lo que el Señor quiere. Yo, ¿verdad?, siempre me recuerdo del caso de Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Willa mencionó las pruebas, eso ciertamente es así, a veces las mismas pruebas, ¿verdad?, tratan de hacer frenar, ¿verdad?, ese crecimiento de auge que tú llevabas. Pero me recuerdo a Pedro, ¿verdad? Porque con esto lo que queremos ver, ya que se mencionan, ¿verdad?, los caracteres, nosotros vemos a Pedro, uno de los más siempre, un carácter bien impulsivo, bien rápido, bien, ¿verdad? Temperante, Sí, temperamental. de hecho él fue rápido, hablaba, decía, Señor, no solamente yo estoy dispuesto, ¿verdad?,
a ir, sino que estoy dispuesto hasta morir por tu nombre, por tu causa. Y Jesús, ¿verdad?, le dejó ver a él que no era el pensamiento de él, no era ese impulso emocional, natural, humano, el que hacía posible que tú pudieras cumplir la voluntad de Dios, sino que iba a ser el que venía de parte del Espíritu Santo. Por eso es que, ¿verdad?, el Santo mencionó en una ocasión la importancia que esta era la base prácticamente, el fundamento de esta fe, de este evangelio, porque sin ese agua, sin ese espíritu, pues no hay posibilidad de tu poder alcanzar la salvación y de poder cumplir con las cosas que Dios demanda. Cristo le dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Sin embargo, eso es un investimiento, quiere decir que ese poder iba a ser manifestado de una manera tan abundante que ellos iban a ser capaces de hacer lo que no podían hacer, lo que Pedro no pudo hacer cuando estaba confiando en su propio él, porque yo estoy seguro que cuando Pedro le estaba diciendo eso al Señor, eso era lo que él estaba en ese momento, decir, aunque estaba contando con sus propias fuerzas naturales, estaba sintiendo que él iba a ser capaz de poder hacer eso. Más cuando vemos el momento de la verdad, la fuerza natural realmente no le respondió, porque cuando llegó el momento de la verdad que hizo Pedro, lo negó. Pero cuando recibió el poder que Jesús le dijo, cuando recibió el poder que cayó, como dijo el hermano Santo, que estaba hablando 50 días, ¿verdad? Después de este evento, cae ese poder, esa unción especial, ese investimiento del Espíritu Santo. Ahora vemos algo diferente. Ahora vemos un Pedro que va para adelante y aun cuando lo están amenazando de muerte, no retrocede ya. Ahora es algo distinto, ahora el poder venía de parte de Dios, ahora la línea viene de parte de Dios, ahora no es el pensar tuyo solamente, ahora no es el pensar de lo que nosotros queremos, no, yo voy a seguir, yo voy a hacer esto, y realmente a la hora de la verdad, no, aquí dependemos de Dios, las fuerzas tienen que ser de Dios, el poder tiene que ser de Dios. Por eso es que debemos de dejarnos guiar por Dios y dejar que Dios trabaje en nosotros como Él quiere, porque ahí es que va a haber verdadera victoria. No va a haber una palabra hoy y otra mañana, va a haber una que va a ser permanente, que va a ser firme. ¿Por qué? Porque es la del poder de Dios, la del Espíritu Santo, no la nuestra, la que viene por su fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hasta aquí, hermano, yo no tengo, vamos a dejar por ahí. Pues eso es amén, muy cierto, muy bien explicado esto, Carlos. Miren, el estudio de hoy, el llamado. Hágalo, miren, por usted, por sus hijos, por su familia. Es lo mejor que nos puede pasar. Es la mejor cosa que le pueda pasar al ser humano es que el Espíritu Santo mora en usted. Eso es algo sagrado, algo de Dios, ¿verdad? Es Dios mismo, que nos lo regalaron, nos lo están regalando por gracia. Dios nos los otorga gratuitamente, no los rechacemos. Es algo extraordinario, como estaba diciendo el hermano Héctor, es algo que si tú le abres el corazón, ¿verdad? Y cede, es algo que te hace un cambio radical completamente, como lo hizo, estaba mencionando el hermano Héctor, porque dio el ejemplo de Pedro. Igualmente nos va a hacer a nosotros, a todo el que pida de esa agua, como dice el Señor, venga a mí y beba. Usted pida de esa agua, que Dios se la va a dar. Y no cabe más que recalcar, ¿verdad?, que qué bonito es estar en los caminos del Señor. Es algo maravilloso, es algo que es único, y eso es algo, ¿verdad?, extraordinario, algo extraordinario. No hay una maravilla y un sentimiento mejor que ese, que estar ¿verdad?, en los caminos del Señor y buscarlo en su esencia. Y esa fe que usted va a crecer muchísimo y usted va a conocer que es un Dios vivo, un Dios vivo y de verdad, que está con usted y lo quiere llevar, ¿verdad?,
a vida eterna, a que esté con Él para siempre. Nos está otorgando esa gracia, ese regalo. Así que no lo rechace. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Yo no tengo más nada. No sé si los hermanos tendrán algo. Podemos seguirlo, pero yo creo que ya con eso, ¿verdad? Y hay muchísimo más, pero que tocamos por encimita, pero tocamos muchas cosas bien esenciales, que son bien importantes que usted las conozca. Así que, no sé, si se perdió algo del video, vuelve y véalo, compártalo, hermano, que esto es algo bien importante, todo es bien importante, las cosas del Señor son bien, bien bonitas, así que compártalo con su familia y así pues nos vamos a gozar unos con otros y así estaremos más y más cerca del Señor. Así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Los dejo con el hermano Carlos. Hermano Morales, va a decir antes de despedirse, ¿verdad? No, yo por lo menos algo. de mi parte también, como dijo el hermano Santo, creo que se ha dado la línea, ¿verdad?, que el Señor quería que diéramos el día de hoy, así que gócese de este estudio, comparta, como dijo el hermano Santo, para que otros también se beneficien del mismo. Así que saludo de mi parte y hasta el próximo estudio con el favor de Dios. Dios los bendiga. Dios les bendiga, ¿verdad? Los esperamos en el próximo estudio, ¿verdad? Que próximamente vamos a estar, ¿verdad?, divulgando a través de las redes. Esté pendiente y comparta este estudio, profundice en él, porque verdaderamente es un estudio que si lo ponemos en práctica va a cambiar nuestra vida espiritual. Siempre, yo siempre he dicho que la palabra es como un espejo. Tú te mires y tú te ves los defectos que tienes y ciertamente pues tú poniendo atención y diligencia a esa palabra, tú corriges tu ser y así corrigiendo nuestro ser vamos adquiriendo esa perfección que el Señor va demandando de nosotros para así nosotros alcanzar esta salvación, ¿verdad?, tan importante que el Señor tiene preparada para nosotros. Así que Dios le bendiga. Hasta el próximo estudio. Amén. Dios lo guarde.